Jezabel destruía ¿a quién? A los profetas del Señor, Abías tomó ¿a cuántos? Fíjese, hermano, había muchos profetas, gloria a Dios. Los tomó así y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. En ese tiempo, mi hermano, el tiempo del profeta Elías, Elías fue un profeta muy reconocido. Aquí dice que
Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Mas de los profetas de Baal, ¿cuántos había? Fíjese, era 1 contra 400. Podríamos pensar, no, pues lo iban a hacer pedazos.
salieron dos osos del monte